Buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa San María. Reciban un cordial saludo desde la distancia de parte de los docentes del área de lengua castellana. La siguiente guía de español de segundo periodo está diseñada como apoyo para la realización del trabajo autónomo en casa. Este debe ser desarrollado en forma ordenada, en un lugar aseado, claro, con el fin de facilitar su revisión. Las actividades a realizar para afianzar los temas de la guía son prácticos para facilitar su revisión y corrección de estas, la cual te ayudarán a desarrollar competencias. El primer paso que hay allí es el de exploración, en el cual vienen unas preguntas generadoras para reflexionar y responder. Seguidamente viene el momento de estructuración, en el cual viene todo lo referente al conocimiento de acuerdo al segundo periodo, que en este momento tenemos que la literatura del siglo de oro en España. Como todos sabemos, la literatura del siglo de oro se denominó de esta manera al periodo que abarca desde el año 1492, el cual coincide con el descubrimiento de América y la publicación de las primeras gramáticas castellanas. El siglo de oro corresponde a dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII, en donde inicia con el Renacimiento y finaliza con el Barroco. Fueron dos movimientos literarios muy bien diferenciados. Durante el apogeo cultural y económico de este periodo, España alcanzó un gran prestigio a nivel internacional. Se cultivaron sobre todo las artes, la música, la arquitectura y la literatura. Las obras literarias destacadas del siglo de oro fueron La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Melibea en 1514, Lazarillo de Tormes en 1554, Don Quijote de la Mancha en 1605 a 1615, Fuente Ovejuna en 1619 y por último, dentro de la literatura del siglo de oro está La vida y sueño en 1635. Seguidamente hablamos de la literatura del Renacimiento. Esta literatura del Renacimiento fue un conjunto de obras literarias elaboradas en el siglo XV y XVI en España, como producto de la interacción cultural con Italia, país que para este entonces estaba en su mayor crecimiento en lo que fue la creación de escritura y artística. Sus principales géneros literarios renacentistas fueron la lírica, la narrativa, el teatro, entre otros. Los autores más representativos de la literatura renacentista están Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, Luis Góngora y Francisco Quevedo. Seguidamente, dentro del siglo de oro siglo de oro español barroco, se encuentran dos corrientes, la corriente del conceptismo y la corriente del culteranismo. Seguidamente, dentro de los conocimientos a saber, dentro de esta guía tenemos también la argumentación o el texto argumentativo, en el cual tiene tres pasos a seguir. El primer paso tiene una tesis, que esta tesis es lo que representa la opinión que se lanza a favor o en contra de un tema. Por lo general, la tesis es una afirmación o una negación que refleja un pensamiento u opinión que pretende lograr que otro lo apruebe. El argumento son ideas que se centran a favor también o en contra de algo que pretende ser sustentado o justificado para dar confianza a un determinado destinatario. Por último, tenemos la conclusión, que es el punto de vista que la persona da
con referente al tema tratado. Seguidamente encontramos de estos temas renacentista, barroco, siglo de oro, tenemos allí un texto sobre Shakespeare, es el autor de sus obras. Allí el estudiante se centra en hacer lectura de este texto y obviamente responder dos puntos que vienen a continuación. Estos puntos vienen a manera de pruebas IFES, pruebas saber. Obviamente, como cuarto punto o taller, tenemos el momento de práctica y desarrollo de competencias. Este momento de práctica o desarrollo de competencias tiene una actividad, llamémoslo también, de exploración, en el cual te dan unas preguntas de preámbulo para que el estudiante responda a estas preguntas que allí se le da de acuerdo al tema de la hija del espantapájaro. Sobre este texto, el estudiante leerá los 4 primeros capítulos para poder desarrollar la actividad. El objetivo de este taller es aprender a responder de manera escrita a las preguntas que me hacen con argumentos claros y sólidos, fortalecer mis juicios de valor frente a mi realidad, fortalecer mi capacidad de sintetizar los textos que leo. Seguidamente, sobre la obra de la hija del espantapájaros, esto se habla de una síntesis allí en el cual el estudiante se apoya mediante un video para la realización del resumen que va a entregar. Después de allí vienen unas preguntas donde le preguntan sobre cuántos personajes conociste en la obra literaria y así sucesivamente el resto de las preguntas. Luego de allí te preguntan, le hacen otras preguntas referente al mismo tema, donde dice ¿por qué la mamá de Loella no consigue un trabajo cerca donde puede cuidar a sus hijos? Entonces allí apoyas el comportamiento de la madre. Entonces usted está en su libre decisión de acuerdo a lo que usted leyó en sus 4 primeros capítulos. Obviamente te están preguntando qué es un juicio de valor y obviamente con referente a este juicio de valor viene una lectura, o sea, una noticia donde hablan de que las personas buscando comidas en la basura. Con base a esta lectura, el estudiante se apoya tanto en la lectura de la hija del espantapájaros y hace un contraste con la noticia relacionada a personas buscando comidas en la basura. ¿Qué relación existe? Entonces la actividad es la siguiente. Partiendo de la lectura de la obra La hija del espantapájaro y de la noticia anterior, plantea tu concepto de pobreza, el cual debes argumentar con las 2 lecturas. Otra de las actividades a realizar es escribe un texto libre donde redacte tu percepción frente a la realidad económica que se vive en el país actualmente. Y por último, realiza el análisis de la obra literaria La hija del espantapájaro, reproduciendo y completando el siguiente organizador gráfico. Como bien lo están observando, este organizador gráfico tiene un análisis literario, el nombre de la obra literaria, allí lo vas a escribir. Obviamente tiene donde hablan de nombre del autor, entonces allí mediante unas flechas que son una manera de conectores, ¿no? Fecha de nacimiento de acuerdo a la lectura de la hija del espantapájaros,
Nacionalidad, bueno, narrador, quién es el que narra, quién es, de dónde es este personaje y dónde, cuándo nació. Está la macroestructura, que es el tema, la idea principal, ideas secundarias. Opinión, tiene tesis, valores, contexto social y político, y por último tiene una valoración. Por último, pues vienen una cuartilla, o sea, una hoja en blanco donde ustedes pueden allí plasmar todo lo que vas a responder. Por último, viene la evaluación, calificación del 1 a 5, donde ustedes van a colocar su máximo valor. Muchísimas gracias.